Bienvenidos a la sesión de Quimimol, Química Fundamental de Virtual Edu. Vamos a hablar hoy de entalpía y ley de Higgs. Entalpía de una reacción química hemos visto que es el calor a presión constante que se libera o absorbe en una reacción. Una reacción, aparte de intercambiarse elementos, átomos, moléculas, electrones, pues también hay un intercambio de energía. Vamos a suponer la disolución del NO3 nitrato amónico sólido en agua da el ion amonio y el ion nitrato. Esto delta de H se comprueba que es 25,7 kilojulios por mol de sustancia disuelta. Un mol de nitrato amónico, como esto es positivo, quiere decir que absorbe, o sea, ponemos en agua nitrato amónico y veremos que el frasco se enfría. Lo tocamos y está fresco porque ha absorbido energía. 25,7 kilojulios por cada mol de sustancia disuelta. Tenemos entonces aquí la ley de Hess. La ley de Hess nos dice que en una reacción química, si sumas o restas dos o más reacciones químicas, se suman o restan las entalpías. Luego la segunda dice, si una reacción química se multiplica por 2, delta de H también. Bueno, por 2 o por lo que sea. Multiplicar por un número, la entalpía, o sea, el doble. Esto es para un mol. Si pongo aquí 2 moles, y aquí pongo 2 moles de este, que me dará 2 de amonio y 2 de nitrato, pues el calor que se libera será el doble. Delta de H será 2 por 25, 50 y 51 más o menos. Tercera, dice, si una reacción química se cambia de sentido, delta H cambia de signo. ¿Qué quiere decir? Que si esta reacción es así, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si el amonio se une con el nitrato y forma NH4NO3? Pues esto aquí, si sucede esta reacción, la entalpía de esta reacción será menos 25,7 kilojulios mol. Hacia aquí, positivo, absorbe energía, al revés, pues libera energía en sentido contrario. O sea, cambio una ecuación, reacción de orden, de sentido, me cambia el signo. Dice, calcula la entalpía de esta reacción 2 de monóxido de carbono más oxígeno para dar 2 de dióxido de carbono. ¿Cuál es la entalpía de esta reacción? Y me dan 2. El carbono más oxígeno para formar monóxido de carbono, la entalpía es menos 222. Y el carbono más oxígeno para formar el dióxido de carbono me da menos 394. Aquí nos fijamos, esta reacción es intermedia, porque ahí termina el CO, que está aquí, termina el oxígeno y da 2CO2. Pero no es ni esta reacción, que forma el monóxido de carbono a partir del carbono, ni esta que forma el dióxido de carbono a partir del carbono. Estos son las entalpías de formación, porque se forma la molécula a partir de sus elementos en estado natural, carbono y oxígeno. Entonces lo que podemos hacer es tengo que obtener una reacción que sea 2 de CO más oxígeno para dar 2 de CO. Entonces cojo donde está el 2CO, es este de aquí. Como quiero que me quede a la izquierda, la giro. Entonces, ¿qué me quedará? 1. Esta reacción girada y con 2CO, pues ya está el 2CO. 2CO, le cambio la flecha y me dará 2CO más O2. Esta reacción que le ha cambiado de sentido, delta de H me cambia de signo, más 222. No pongo kilojulios mol a menos 1, pues son todos iguales. Luego, ¿qué necesito? El 2CO2 a la derecha. El CO2 ya está aquí a la derecha de la reacción, pero necesito 2. Pues cojo la segunda reacción, esta y la multiplico. Esta la gira, cambio de sentido, y esta la multiplico por 2 y la dejo donde está. El CO2 a la derecha para que me quede a la derecha. Pues multiplico por 2, da 2C más 2 de oxígeno para dar 2CO2. ¿Cuánto será de ALTH? Pues como hemos multiplicado por 2, esto por 2. 394 por 2 queda menos 788. Y ahora vamos a ver si efectivamente al sumar las dos reacciones me queda esta equivalente. Hemos visto que reacciones LIDG se pueden sumar o restar. 2CO. A la izquierda me queda 2CO más 2 de carbono más 2 de oxígeno. Y a la derecha me quedan 2 carbonos más oxígeno más 2 CO2. Los
y el delta de H será la suma de las dos. Delta de H será 222 menos 788, me queda menos 566 kilojulio mol a la menos 1. De aquí que vemos que el 2C y 2C está izquierda y derecha, y el 2 oxígeno y 1 oxígeno está hecho uno de la derecha, uno de la izquierda. ¿Y qué reacción me queda? 2CO para dar, no, 2CO más 1 oxígeno, que queda aquí, para dar 2CO2, que es la reacción que me piden aquí. Por lo tanto, la entalpía de esta reacción será esto de aquí, menos 566 kilojulio mol a menos 1. Hemos obtenido la entalpía de una reacción a través de otras reacciones intermedias, que la suma de las cuales nos da ese equivalente. Entalpía ley de Hess. Vamos a hacer otro caso y me pregunta, calcula la entalpía de C2H4, met, et, esto es etano, más agua que forma C2H5OH, esto es et, dos carbonos, P tiene un grupo OH, un alcohol, etanol. O sea que el agua se une, el etano se une al agua y forma un alcohol. Me pregunta, sabiendo estas entalpías, y tengo que recomponerlas para que la suma de ellas me dé esta reacción. Hacemos igual que antes. Tengo C2H4 más agua para dar C2H5OH. El C2H4 me tiene que quedar a la izquierda. Aquí está el C2H4, pues esta y una. Por lo tanto, esta la puedo dejar igual. Vamos a coger esta y la dejo igual. ¿Qué más necesito? El C2H5OH que esté a la derecha. Esta de aquí, esto me tiene que quedar a la derecha. Esta la giro de sentido. Entonces me quedará 2CO2 más 3 de agua para dar el etanol más 3 de oxígeno. Y esta reacción, como la he cambiado de sentido, cambia de signo. Delta de H2 al 1371. Luego está aquí agua líquido, agua gas. Yo tengo que aquí me faltaría poner, para ir bien, que esto de aquí, esto es de líquido a gas. Aquí gas, el agua es gas. Entonces aquí no está puesto, pero esto de aquí, el agua aquí es líquida. Y ahora, si sumara, me quedaría agua líquida. Necesito el agua en estado gaseoso o vapor de agua es el que se une al etanol, al etano, para formar etanol. He de convertir el líquido a gas. Para que me quede agua-gas a la izquierda, esta reacción tiene que ir al revés. Pongo aquí agua-gas, pasa agua líquida. Luego aquí, ¿cuántos necesito de agua? Aquí tengo 3 de agua líquida. Necesito 3 de agua líquida y aquí tengo 3 de agua gas. Tengo que esta por 3. Ahora sí que tendré 3 de agua líquida y aquí que se me irán y me quedarán 3 agua gas. No hace falta multiplicar por 3 porque aquí tengo estos de aquí que debería haber puesto. Esto es agua líquida y esto es agua líquida. Entonces ahora aquí me quedará, esta de aquí ya tengo el agua líquida y con uno de pasar de gas a líquido ya tengo bastante. Aquí con paso de gas a líquido he cambiado esto delta de H1 menos delta de H1 será menos 44. Y ahora tengo estas tres reacciones que vamos a comprobar si la suma da la de arriba. C2H4, C2H4, más 3O2, más 2CO2, más 3 agua líquidas, más un agua gas. Y da 2CO2, más 3 de agua líquida, no, más 2 de agua líquida, más C2H5OH, más 3 oxígenos, más agua líquida. Entonces aquí nos queda, los que están reactivos pueden eliminar 2CO2 y 2CO2. 3 aguas líquidas tengo aquí, una agua líquida y 2 aguas líquidas. El etanol me queda y 3 oxígenos. Entonces me queda C2H4 en los 3 oxígenos y 3 oxígenos igual.
¿Qué me queda? C2H4, C2H4. Más agua-gas, C2H4. Más agua-gas, y da aquí el etanol. Ya es esta. Por tanto, la suma de estas tres me dará la entalpía de esta reacción. La formación de etanol a partir de etano y agua-gas. Y me da esto, delta de H igual a menos 82. Es decir, que libera kilojulio partido por mol o mol a la menos. ¿Cómo se calcula el calor específico de una sustancia? Vamos a hacerlo con un caso concreto. Calentamos 150 gramos de plomo a 100 grados. Baño en agua María, que está a 100 grados, pues el plomo se quedará a 100 grados. Lo introducimos en un recipiente térmico, quiere decir que no se pierde el calor. Claro, si se pierde el calor, no. Con 50 gramos de agua a 22 grados centígrados. Y al cabo de un rato, temperatura final es 28,8 grados de la mezcla de agua y del plomo este. Ha habido un aumento de temperatura de 22 a 28,8 y me pregunta cuál es el calor específico del plomo. Sabemos que el calor es masa por calor específico por incremento de temperatura. Y aquí tenemos que el calor calor liberado por el plomo es el calor que ha absorbido el agua. Uno libera calor y el otro lo absorbe, que hace que suba esta temperatura del agua. ¿Cuál es el calor que ha absorbido el agua? Pues el calor que ha absorbido el agua será masa del agua, 50 gramos. Calor específico del agua, 4,18 julios. Partido por grado centígrado. Por incremento de temperatura, 22 a 28,8, 28,8 menos 22. Esto es lo que ha absorbido el agua. Y de aquí despejamos 1,4 por 10 a la 3. Esto sería julios. El signo no lo tenemos en cuenta. El signo aquí menos más significa que uno absorbe y otro libera. Este es el calor que ha absorbido el agua. El calor absorbido por el agua tiene que ser igual al calor liberado por el plomo. Entonces el calor liberado por el plomo será calor del plomo, masa de plomo, que serán 150 gramos, por calor específico del plomo, por incremento de temperatura. El plomo ha pasado de 100 a 28,8. Tenemos el agua que está a 22, sube 28,8, mientras que el plomo que estaba a 100 ha bajado a 28,8. El cambio de temperatura del plomo es 100 menos 28,8. El calor, este de aquí, ¿a qué será igual? A este que ha absorbido el agua. Por lo tanto, esto es igual a 1,4 por 10 a la 3. 1,4 por 10 a la 3 será masa por calor específico. Y de aquí despejamos. Calor específico, esto pasa dividiendo, me queda calor específico del plomo igual a 0,13 julios gramos menos 1 grado centígrado al menos 1. También hemos hallado antes. Cuanto mayor sea el calor específico, más cuesta aumentar la temperatura de una sustancia. Aquí tendríamos el plomo a 150 gramos a 100 grados inicial. Y el agua esta que está a 22 grados. A cabo de un rato, la temperatura, el plomo libera energía. Este recipiente térmico debería ponerlo cerrado para que no haya intercambio de calor. Claro, si el calor pasa al ambiente, pues se pierde aquí. Entonces los 50 gramos de agua que pasan al final a tener una temperatura, cuando está en equilibrio, de 28,8 grados.